Qué gran escándalo se ha hecho en los últimos días por las noticias que hemos sabido sobre el padre Carlos Cancelado. Yo soy Jorge Peña, tu catequista de confianza, y hoy voy a contarte todo lo que sabemos acerca de este caso. Pues resulta que el pasado 5 de agosto, el obispo de la diócesis de Tepic en México publicó un comunicado donde se mencionaba la situación canónica del padre Carlos Cancelado. Este comunicado, como lo podemos ver, dice lo siguiente: Protocolo 17 de octubre de 2022 sobre Cancelado Velasco. Asunto: decreto sobre la situación canónica. A todos los fieles de la diócesis de Tepic, a la Conferencia del Episcopado Mexicano, al Consejo Episcopal Latinoamericano y a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, yo como pastor de la Iglesia Diocesana de Tepic les comunico que desde el pasado mes de octubre de 2022, el padre Carlos Arturo Cancelado Velasco abandonó la parroquia de San Pedro Apóstol de Mexcaltitán, Nayarit, en donde estaba asignado, y actualmente se encuentra ilocalizable y sustraído de la autoridad de su obispo, contra lo prescrito en el canon 1392 del Código de Derecho Canónico. Dice a continuación lo siguiente, y esto es muy importante: decreto que las facultades ministeriales del padre Carlos Arturo Cancelado Velasco se encuentran totalmente restringidas, de manera que no puede ejercer lícitamente ni la predicación, ni la administración de sacramentos, ni sacramentales conforme al derecho canónico. Todos los fieles están advertidos de que no pueden ni deben procurar de él ninguna acción que lleve consigo el ejercicio del sacerdocio ministerial, dado en la sede diocesana de Tepic a 5 de agosto de 2025. Firma Monseñor Luis Artemio Flores Calzada, obispo de Tepic, y también el sacerdote Fausto Ramos García, secretario canciller de esta misma diócesis de Tepic. Todo esto ha levantado muchas sospechas, todo esto ha dado paso a muchos rumores, a muchas cosas que se han estado comentando en las redes, y a continuación te comentaré lo que se sabe hasta el día de hoy acerca de esos rumores. Solo unos días después de que saliera este comunicado de parte del obispo de Tepic, que era la diócesis donde se encontraba incardinado el padre Carlos Cancelado, recordemos que él es un sacerdote de origen colombiano, dedicado a la predicación y muy famoso por sus misas, sus retiros, sus oraciones de sanación y de liberación. Hay muchas personas, de verdad muchos fieles, que dan testimonio y que aseguran que a través del ministerio, a través de la oración, durante las misas de sanación que oficiaba el padre Carlos Cancelado, ellos han experimentado la sanación física, emocional, sanación psicológica, y es por eso que muchas personas han salido en defensa del padre Carlos Cancelado. ¿Qué es lo que nos dice el obispo de Tepic acerca de esto? Lo deja muy claro: se encuentra ilocalizable. Incluso dice que desde 2022, estamos nosotros ahora en 2025. Han pasado casi ya 3 años desde que él no se reporta ante su obispo. Repito, él se encuentra incardinado en la diócesis de Tepic, Nayarit, en México. Por tanto, él debe reportarse y debe obediencia ante el obispo de esta diócesis. Y resulta que desde octubre de 2022 no lo han localizado. Ya salió también el obispo a dar después una entrevista y comenta que en algún momento familiares del padre Carlos Cancelado le habían comunicado que el padre se encontraba enfermo, estaba en malas condiciones de salud y que es por eso que había abandonado la parroquia que tenía a su cargo. Entre los muchos rumores e hipótesis que ha habido sobre el padre Carlos Cancelado, puedo mencionar los siguientes. Número 1, una gran cantidad de personas ha comentado que esto es una campaña de desprestigio y que es una campaña de difamación en contra de un santo, en contra de una persona santa, en contra de un sacerdote que no ha hecho más que esparcir el bien, sanar, liberar, hacer exorcismos. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva de que el padre Carlos Cancelado es un santo,
pues claro que se presta a interpretar que todo esto es una campaña de desprestigio, de difamación. Podríamos pensar, si lo vemos de esta manera, que incluso el obispo, y lo digo con mucho respeto, está cooperando en esta campaña de desprestigio contra un verdadero santo. Hay muchos comentarios como estos en los que se dice que el padre Carlos Cancelado es una víctima de difamación, es una víctima de calumnias, que está siendo perseguido por su buena fama, que está siendo perseguido por todo lo que él hace, por todo su ministerio que ha sido siempre encaminado en la parte de la predicación, la sanación. Esta es una primera postura, entonces, aquellos que defienden a capa y espada al padre Carlos Cancelado y que piensan que él no es más que una víctima de difamación y de calumnias. Número 2, en estos días se ha esparcido también el rumor de que el padre Carlos Cancelado ha sido privado de su libertad, es decir, que algunas personas lo sustrajeron de su domicilio y que es por eso que él se encuentra incomunicado. Repito, privado de su libertad, y que es por ello que se encuentra desaparecido y que él no se ha reportado en la diócesis, en el ministerio que tiene encomendado. Hay otra postura también que ha salido recientemente en los medios de comunicación, y es que supuestamente el padre Carlos Cancelado está siendo denunciado es decir, por comportamientos indebidos con menores. Creo que entendemos a qué me refiero. Por comportamientos indebidos que pudo haber ejercido este sacerdote en contra de menores. En esto, que también es un rumor, se menciona que precisamente en el 2022 la menor o el menor afectado presentó ante la Fiscalía de Nayarit su denuncia en contra, repito, del padre Carlos Cancelado. Esta notificación llegó a la diócesis en ese año 2022. La diócesis notificó al padre Carlos Cancelado sobre esta denuncia que pesaba en su contra y que probablemente el padre Carlos Cancelado haya decidido huir para no enfrentar la justicia y para no enfrentar esta denuncia en su contra. Sobre esto último, quiero precisar algunos puntos. Pareciera que hay dos bandos totalmente contrarios. Por un lado, las personas que defienden contra todo al padre Carlos Cancelado en el supuesto de que él sea un santo. Es decir, ¿cómo puede un santo cometer tal crimen o tal delito? Es imposible. Entonces, todo esto es una campaña de desprestigio, es una campaña de calumnias. La persona que esté denunciando este hecho, pues no está haciendo más que inventar. ¿Por qué? Pues porque es un santo. Y si es un santo, entonces está siendo perseguido y le están levantando falsos. Pero claro, pues si entonces todos los santos han sufrido persecución, si el mismo Jesucristo sufrió persecución, entonces el padre Carlos Cancelado, que es un santo, pues también está siendo víctima de persecución. Por otro lado, hay un grupo de personas en las redes sociales que están afirmando que el padre Carlos Cancelado efectivamente cometió este delito, cometió este crimen y que por eso se encuentra desaparecido, que huyó. Se le ha preguntado al obispo de Tepic sobre esta investigación en contra del padre Carlos Cancelado, y él solamente ha comentado que en caso de que exista una denuncia, será la fiscalía quien se encargue de aclarar todos los hechos. Y en su tiempo, si es que el padre Carlos Cancelado es encontrado culpable, pues entonces que pague y que se haga justicia. Quería precisar estos dos bandos que hoy se encuentran en las redes sociales. Por un lado, los que defienden y por otro lado, los que condenan. Sobre esto quisiera hacer también algunas reflexiones. Algo que a mí me intriga es por qué se encuentra ilocalizable el padre Carlos Cancelado. Si la situación fuera esta, que ha sido denunciado por la posible comisión de un delito, ¿por qué tendría que huir? ¿Por qué no mejor enfrentar la justicia? Si es inocente, ¿qué teme? Si es inocente, como el gran grupo de personas que lo defiende sostienen, entonces, ¿por qué estaría huyendo? Sería como una manera de no enfrentar la investigación, no defenderse, no argumentar él también a su favor para aclarar si es que verdaderamente él no cometió el delito. Por otro lado, si él cometió el delito, si él tuvo estos comportamientos indebidos o estos comportamientos inaceptables en contra
de un menor o de una menor, ¿por qué huir? ¿Por qué no dar la cara? ¿Por qué no enfrentar la justicia? Si este es el supuesto. Otra cosa que tenemos que pensar también nosotros como católicos es, vamos a hacer oración para que se conozca la verdad, vamos a hacer oración. Por un lado, si es que el padre Carlos Cancelado está siendo acusado injustamente, que se conozca la verdad y que se repare su reputación, que se aclare que todo ha sido una calumnia. Pero si es que verdaderamente ha cometido este delito, ¿por qué no enfrentar la justicia? Con todo el daño que se hace a las víctimas de estos delitos, con todo el daño que es irreparable, nosotros como cristianos también deberíamos entonces orar. Si es que existe una víctima o muchas víctimas del padre Carlos Cancelado, también deberíamos entonces orar por ellas, por las víctimas, para que reciban de alguna manera consuelo, reparación, para que puedan reconstruir su vida después de todo esto tan desagradable que pasaron en su momento. Como católicos, muchas veces cometemos el error de pensar que los sacerdotes son inmaculados, que los sacerdotes se dedican 100% a la oración, a las buenas obras, y que como son la imagen de Jesucristo no pueden pecar, y que como son la imagen de Jesucristo entonces no pueden hacer nada malo, y que como son la imagen de Jesucristo entonces no pueden cometer crímenes. Muchas veces nos equivocamos, hermanos, muchas veces nos equivocamos. Porque puede ser que un sacerdote, y los ha habido muchos, puede ser entonces que aprovechándose de eso, cometan pecados, cometan delitos, cometan crímenes. Como católicos entonces no nos queda más que orar. Yo diría incluso que no ponernos ni de un lado ni de otro, ni a defender a capa y espada al padre Carlos Cancelado, ni condenarlo. Pero sí creo, el obispo conoce mucho más, y si le ha suspendido sus funciones, algo hay. Si el sacerdote Carlos Cancelado está huyendo para no enfrentar una realidad, algo hay. Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Oremos entonces por el padre Carlos Cancelado, oremos por las víctimas, si es que las hay y si es que esto es verdad. Oremos por las víctimas, por la reparación del daño que han sufrido. Si todo esto es verdad, oremos para que se haga justicia. Jesús, el Jesús del Evangelio, está del lado de la justicia. Claro que si esto ha sucedido, Jesús sería misericordioso con el padre Carlos Cancelado, pero recordemos que Jesús está del lado de los oprimidos, Jesús está del lado de los que sufren, de los que lloran, Jesús está del lado de la justicia. ¿Por qué no ponernos también entonces nosotros de ese lado? Dos cosas importantes entonces. Oremos para que se conozca la verdad y comencemos a cambiar un poco esa actitud de clericalismo, de pensar que los sacerdotes son inmaculados, de pensar que los sacerdotes no pueden cometer errores, no pueden cometer crímenes, delitos. Comencemos a borrar un poco esa imagen y aceptemos como iglesia que ha habido muchos errores, que se tienen que reparar muchas cosas y que en este campo de las conductas inadecuadas en contra de menores, nos queda mucho por hacer. En cuanto salga nueva información del padre Carlos Cancelado, si es que se prueba que él no ha cometido este delito por el cual he señalado, yo vendré a hacer un nuevo video para disculparme públicamente por todo esto que he dicho. Pero si en algún momento se señala que todos estos rumores son ciertos, también haré un video para aclarar todo esto y para denunciar públicamente estos males que constantemente se presentan dentro de la iglesia. Les saluda Jorge Peña, su catequista de confianza. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.